¿Desde cuándo existe España? Algunos te dirán que desde los reyes católicos, y si preguntas más atrás, te sacan a los visigodos, a Roma o incluso a los iberos. Pero espera, ¿España es un país, una nación o una idea que ha ido cambiando con los siglos? Hoy vamos a desmontar mitos, separar conceptos y viajar desde la Hispania romana hasta la democracia actual para responder a una sola pregunta: ¿cuándo nació realmente España? Antes de meternos de lleno en la historia, necesitamos aclarar 3 palabritas que se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son. Son como primos que se parecen, pero que no se soportan en la cena de Navidad: Estado, nación e identidad nacional. Así que, pongamos orden. Un Estado es algo jurídico, legal, tangible. Es un conjunto de instituciones que manda en un territorio: leyes, gobierno, policía, tribunales, ejército. Si tienes fronteras reconocidas y alguien que te cobra impuestos, enhorabuena, eres un Estado. España, hoy, lo es, igual que Francia o Italia. Una nación, en cambio, es una cosa más emocional, más humana. Es una comunidad de personas que se sienten parte de un mismo grupo porque comparten historia, lengua, cultura o valores. La clave está en el sentimiento de pertenencia. Es algo subjetivo. Puedes tener nación sin Estado, como los kurdos, o Estado sin una nación clara, como Bélgica, que va tirando con varias identidades a la vez. Y luego está la identidad nacional, que es ya completamente personal. Es lo que tú sientes cuando ves tu bandera, hablas tu lengua o celebras una fiesta patria. No es algo que viene en los genes, se construye con el tiempo, con lo que te enseñan en la escuela, con las historias que oyes en casa, con los símbolos que te emocionan o que te dan alergia, según el caso. ¿Y España? Pues a veces ha sido un Estado sin una nación clara, o una nación sin Estado propio, o una identidad compartida a medias. De ahí el lío. Pero no te preocupes, que en este vídeo vamos a ver cómo se ha formado y deformado España a lo largo de los siglos, desde emperadores romanos hasta debates en el Congreso. Porque entender cuándo nace un país no es solo una fecha en un libro, es entender quiénes somos y por qué eso a veces nos cuesta tanto ponernos de acuerdo. Mucho antes de que alguien pronunciara la palabra España, esta tierra ya estaba llena de gente dura y muy poco dada a recibir visitas. Hablamos de íberos, celtas, celtíberos, tartesios, turdetanos y una lista de nombres que parecen sacados de un torneo de lucha medieval. Todos ellos vivían en lo que hoy llamamos península ibérica, pero sin ninguna idea de país, ni de bandera, ni de himno. Eso sí, cuando llegaron los romanos en el siglo III a.C., empezaron a poner orden. Roma conquistó la península poco a poco y la llamó Hispania. No era una nación, ni un estado en sí, pero sí un territorio bien definido dentro del imperio. Se construyeron ciudades, acueductos, carreteras y, lo más importante, una cultura común: el latín, el derecho romano, el cristianismo. Aquí empieza, según muchos historiadores, la semilla de lo que siglos después se llamaría España. Y no es poca cosa. Durante más de 600 años, Hispania fue Roma. Pero como todo imperio, Roma cayó, y entonces llegaron los visigodos, un pueblo germánico que tras un par de siglos de peleas internas consiguió algo raro: unificar gran parte de la península bajo una sola corona cristiana. Tenían leyes propias, reyes electos y hasta concilios en Toledo. Algunos historiadores ven aquí el primer intento de España unificada, y por si quedaban dudas, el gran San Isidoro de Sevilla se marcó en el siglo VII una oda llamada Laus Spaniae, o sea, elogio de España. Con esto ya encontramos las primeras menciones al concepto nación española después de los romanos. ¿Y cuánto duró esta unidad visigoda? Pues hasta el año 711. Los musulmanes cruzaron el estrecho y arrasaron el reino en tiempo récord. Nació bajo la imposición y la conquista al-Ándalus, un nuevo mundo islámico que dominaría gran parte de la península durante siglos. Eso sí, no fue una fusión de culturas al estilo todos somos uno. Aunque hubo cierta convivencia, la población local mantuvo en gran parte su herencia hispano-romana. La élite musulmana, compuesta por árabes, bereberes y algunos convertidos, gobernaba, pero no hubo una mezcla profunda ni generalizada de sangre ni de culturas. Las conversiones al Islam existieron, sí, pero por conveniencia o presión fiscal más que por abrazo fraternal entre civilizaciones. Aunque, como te puedes imaginar, este tema da para un video mucho más largo. Mientras tanto, en el norte surgían pequeños reinos cristianos como Asturias, León, Castilla, Navarra o Aragón, nacidos del refugio en las montañas y del empeño por recuperar lo perdido. Y así empezó la llamada Reconquista, que no fue una cruzada continua como a veces se pinta, sino más bien una partida muy larga de ajedrez medieval: alianzas cambiantes, traiciones, guerras y largos periodos de calma tensa. Durante siglos coexistieron dos mundos paralelos: el musulmán en el sur
con ciudades como Córdoba o Sevilla, y el cristiano en el norte, más rural pero cada vez más fuerte, que avanzaba hacia el sur lentamente, como quien juega al Risk. Ahora bien, aunque cada reino tenía sus propias leyes, monedas y gobernantes, ya empezaba a cuajar una idea de fondo, que todos formaban parte de algo llamado las Españas. Incluso en el extranjero, a veces se referían a todos estos reinos juntos como España, aunque aquí dentro cada uno iba a su bola. La cosa cambió en 1469, con el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Fue una unión política, no una fusión de reinos. Cada uno seguía con sus leyes y parlamentos, pero por primera vez una misma pareja gobernaba buena parte de la península. Cuando en 1492 tomaron Granada, cayó el último reino musulmán. Ese mismo año, por si fuera poco, mandaron a un tal Colón a descubrir América. Ahí es cuando medio mundo empieza a hablar de los reyes de España. Pero ojo, jurídicamente, España aún no existía como un estado unificado. Era una unión personal entre coronas, como si dos empresas compartieran CEO, pero siguieran usando facturas distintas. Eso sí, la idea de un país común empezaba a tomar forma. Pero en 1700 todo saltó por los aires. Muere sin descendencia Carlos II, el último de los Austrias, y estalla la guerra de sucesión española. Dos pretendientes al trono, uno francés, Felipe de Borbón, y otro austríaco, Carlos de Habsburgo. Europa entera se mete en el lío. ¿El resultado? Gana Felipe, con apoyo en Castilla, pero el precio que cobra es alto, sobre todo para los que apostaron por el perdedor. Y aquí entra el punto de inflexión. Felipe V impone los decretos de nueva planta. ¿Qué significa eso? Que barre las instituciones históricas de Aragón. Fin de sus leyes propias, fin de sus cortes, fin de sus privilegios. Todo pasa a regirse por las leyes de Castilla. Y no solo eso, se implanta una administración central, con capitanes generales, intendentes y un idioma oficial, el castellano. El modelo a seguir es Francia, no la España medieval. Por primera vez en la historia, España deja de ser una monarquía de reinos y se convierte en un estado moderno centralizado, un único marco legal, un único poder político, un único rey que manda sin tener que ir pidiendo permiso a las cortes de cada territorio. Nace lo que muchos consideran la España como estado, con papeles y todo. Felipe V también reorganiza el sistema fiscal, elimina aduanas internas, crea secretarías, lo que hoy serían ministerios, y convierte Madrid en la capital operativa indiscutible. Es el principio de un estado a la francesa, donde el poder emana de la corona, y no de los territorios. Navarra y las Vascongadas conservan sus fueros por haber apoyado a Felipe, pero son la excepción. Vale, ya tenemos un estado centralizado desde el siglo XVIII, pero ¿eso significa que ya existía una nación española como la entendemos hoy? Pues no del todo, porque una cosa es que te gobiernen desde Madrid y otra muy distinta es que te sientas parte de un proyecto común llamado España, y eso no ocurrió en todas partes hasta más tarde. El gran detonante fue una invasión, la de Napoleón Bonaparte en 1808. El emperador francés puso a su hermano José como rey de España y de pronto el pueblo, los nobles, los curas y hasta los bandoleros se aliaron contra el invasor francés. Estalló la guerra de independencia y por primera vez la defensa de la patria ya no era solo cosa del rey, sino de todos los españoles. Mientras se peleaba en el campo, en la ciudad de Cádiz se reunieron unas cortes revolucionarias y en 1812 firmaron algo histórico, la primera Constitución española. Su artículo 1 decía: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, o sea, peninsulares y americanos, todos ciudadanos, todos parte de una nación. Ya no se hablaba de súbditos, ni de reinos, ni de dinastías. Se hablaba de una nación soberana. Y ahí empieza la construcción nacional. ¿Cómo se crea una identidad compartida en un país tan diverso? Muy sencillo, con escuela, ejército y símbolos. Durante todo el siglo XIX, los gobiernos liberales, con más o menos éxito, empezaron a imponer una educación común, en castellano y con una historia oficial. Se enseña quiénes son los héroes nacionales, el Cid, los reyes católicos, Hernán Cortés, y también se imponen símbolos comunes, la bandera rojigualda, el himno, la celebración del 2 de mayo como Día de la Patria. Además, se generaliza el servicio militar obligatorio. Resultado, jóvenes de toda España mezclándose, hablando castellano y volviendo a casa con una idea más clara y más homogénea de lo que significa ser español. El siglo XX fue una montaña rusa para la identidad española. Empezamos con dictaduras, pasamos por repúblicas, guerras, otra dictadura y acabamos en democracia. Todo eso en menos de 100 años. No quiero entrar mucho en este periodo histórico por lo polémico que es, así que pasamos a 1978 con la Constitución Democrática. Se reconoció a España como una nación indivisible, sí,
pero también a sus nacionalidades y regiones, dando lugar al actual Estado autonómico. Después de este viaje histórico, volvemos a la gran pregunta del vídeo: ¿desde cuándo existe España? Y la respuesta, por incómoda que suene, es depende, porque todo cambia según lo que entendamos por España. Si hablamos de España como idea geográfica y cultural, entonces sí, podemos remontarnos a la Hispania romana, cuando por primera vez toda la península fue organizada como una unidad bajo el imperio. No era una nación ni un estado moderno, pero el nombre Hispania ya circulaba, y con él cierta conciencia de territorio común. Para muchos, la raíz de la nación española está ahí, en esa mezcla de íberos, celtas y romanos, que compartieron lengua, leyes y religión. Si nos referimos a España como Estado, es decir, una estructura de poder única con leyes comunes, instituciones centralizadas y autoridad soberana, entonces no hay duda, eso nace con los Borbones y los decretos de nueva planta en el siglo XVIII. Es Felipe V quien convierte un mosaico de reinos en un solo aparato de gobierno. Antes había unidad dinástica, sí, pero no un Estado en sentido moderno. Ahora bien, mucha gente piensa en los reyes católicos como los creadores de España, y es normal, unifican buena parte del territorio, terminan la Reconquista en 1492 y hacen que media Europa empiece a llamarles los reyes de España. Pero ojo, jurídicamente seguían gobernando reinos separados. Eran una unión dinástica, no una fusión estatal. Políticamente fue un paso enorme, pero España aún no era un Estado unificado como tal. Pero sí, ya en ese momento todo el mundo hablaba de España al referirse a Castilla y Aragón. Así que, ¿desde cuándo existe España? Pues desde hace más de 2000 años. Si piensas en Hispania, desde los reyes católicos, si piensas en una unión política, desde Felipe V, si buscas un Estado moderno. Y ahora te toca a ti. ¿Desde cuándo crees tú que existe España? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje, suscríbete para más vídeos donde desmontamos mitos y le damos a la historia el lugar que merece. Nos vemos en el próximo.